Muy buenos días, soy María Granda, esto es Aula Abierta, bienvenido o bienvenida. Hoy vamos a continuar con la última clase de este primer módulo de Aula Abierta, el séptimo vídeo, y vamos a continuar hablando un poco de la filosofía que yo aplico en mis interpretaciones de carta natal y que es un poquito la que me gusta compartiros y transmitir, ¿no? Para el enfoque. Entonces, hoy igualmente no vamos a trabajar sobre la carta natal, sino que voy a compartiros una diapositiva y os la voy a explicar. Vamos a hablar de la filosofía oriental, de las tres suertes. Os voy a contar cómo la conocí, cómo la descubrí y cómo la aplico siempre en mi interpretación de carta natal y en mi comprensión de qué nos trae la astrología para la vida, porque me parece que es muy útil y además os ayuda a recordarlo de forma fácil para tenerlo presente y no perder el enfoque. Entonces, bueno, como os decía, os lo comparto y voy a pasar a explicarlo. Pues mirad, las tres suertes es un conocimiento que proviene de Oriente. Yo lo descubrí cuando tuve contacto con la astrología oriental, que es esta del zodiaco chino, muy interesante también. Y también tiene bastante aplicación en el conocimiento del Feng Shui, que es la gestión de la energía en el hogar o en los espacios, porque el Feng Shui se relaciona con lo que sería la parte de la suerte de la tierra, ¿no? La astrología, la suerte del cielo. Ahora os voy a ir explicando cada una de ellas, pero bueno, me apetecía compartiros cómo lo descubrí. Y lo que os digo es un tema muy sencillo, pero que para mí aplica muy bien y nos ayuda a comprender esta parte más filosófica. Entonces vamos allá. ¿Qué dice este conocimiento? Pues que todos nacemos con tres suertes. La suerte del cielo, esta de aquí, la suerte de la tierra y la suerte del hombre. ¿Por qué a mí me gusta? Pues porque yo ya sabéis que no soy determinista. Sí que creo que hay eh, algo energético, algo que es el potencial, ¿no? Que ahora lo voy a explicar, pero yo no creo que todo esté escrito en nuestra vida. Sí que creo que tomamos decisiones y creo en el libre albedrío. Y entonces, pues esta filosofía acompaña, ¿no? esta visión. ¿Cuáles serían esas tres suertes? Pues la primera es la suerte del cielo, el potencial energético. Yo siempre os digo que la información que contiene la carta natal es el potencial energético, que es el mapa, pero no me dice el recorrido. No significa que toda mi vida esté escrita en la carta natal, pero sí que está las herramientas con las que yo voy a desarrollar mi vida. Entonces, ¿qué tendríamos ahí? El temperamento. Es esa energía que yo no elijo, por lo menos conscientemente, en este terreno, en este plano. Es la configuración con la que nazco, pero de forma potencial. Luego tengo que ir desarrollándola. Vamos a ver cómo las otras dos suertes ayudan a ese desarrollo. Y como os decía, pues siempre esta metáfora, ¿no? Que se utiliza tanto de que la carta natal no es la vida, no es el viaje, es el mapa. Entonces, a mí me gusta también contar que es como si tú nacieras con una caja de herramientas y ahí tienes muchísimas opciones, un gran potencial, pero esa caja de herramientas, lo primero, hay que conocerla, saber cuáles son todas las herramientas que tengo en mi caja, después aprender a utilizarlas, tenerlas en cuenta y luego finalmente aplicarlas, ¿no? Entonces, esta primera suerte del cielo sería esto, el potencial energético con el que yo nazco, mi temperamento original. Y esa es la información que puede facilitaros la carta natal. ¿Con qué potencial nace una persona? Después tenemos la suerte de la tierra, el entorno, el condicionamiento y traducido
a este lenguaje de temperamento sería el carácter condicionado. ¿Sabéis esta frase de se le está forjando el carácter? El temperamento es esa parte innata, natural, con la que nacemos, en la que operamos de forma, eh, no me sale, espontánea, ¿vale? Cuando van pasando en nuestro entorno, bien porque hay una época de la historia en la que nacemos, porque nazco en una familia concreta, donde hay unos valores, donde hay unas creencias, donde hay unas circunstancias, y entonces todo ese estímulo externo va impactando sobre mi potencial, sobre mi temperamento y va modulando entonces de ese temperamento original, de esa suerte del cielo, de ese potencial energético, vamos recibiendo estímulos del entorno que van condicionando. Es esa frase de se le está forjando el carácter. Voy aprendiendo cuáles de mis impulsos, de mis energías potenciales en mi entorno me ayudan y cuáles me generan dificultades. Y en función de eso, pues voy quedándome con unas y quizá descartando otras. O desarrollando más unas y dejando en el olvido o en el inconsciente otras. Entonces representa, como os digo, la educación que recibes, el ambiente de casa, el cole, las experiencias de tu infancia y luego a lo largo de tu vida, pues toda la experiencia, ¿no? Entonces, si la suerte del cielo era una semilla, el entorno será, la suerte de la tierra será la tierra en la que voy a plantar esa semilla y luego cómo la voy a regar, cómo la voy a cuidar, las circunstancias, si hace sol, el tipo de clima. Y finalmente tenemos la suerte del hombre, el libre albedrío. Tu vida no va a depender totalmente de qué dice tu carta, ni tampoco de qué te pasa afuera, sino que hay un factor importantísimo que es qué haces tú con eso, qué decides. Y aquí es donde yo conecto muchísimo con esta filosofía y dejo el determinismo. Para mí la persona humana está empoderada, tiene libre albedrío, tiene capacidad de decidir. Es verdad que no es un 100%, sino que es el conjunto de las tres. Es decir, yo no puedo decidir tener algo que no tengo. No puedo trabajar si no hay una semilla. De una semilla de una rosa no vamos a poder sacar una amapola, sacaremos una rosa. Entonces ese concepto. Cierto es que en mi libre albedrío, en mi infancia, por ejemplo, es más pequeño que en mi vida adulta, porque yo en mi infancia soy dependiente de mi entorno y muy influenciado por él y no tengo autonomía ni independencia de bebé ni a nivel físico y luego pues hasta que soy autónomo e independiente ni a nivel económico ni de poder tomar decisiones, ¿no? Todo eso se va desarrollando. Pero siempre tengo un poquito de margen, ¿no? De qué puedo hacer en esta decisión o qué decido hacer. Un niño decido portarme bien o portarme mal, decido estarme quieto o decido jugar. Pues todo eso sí que lo vamos decidiendo. Y entonces, ¿qué sería en este lenguaje de temperamento? Se forjó el carácter, pues es la personalidad expresada. Muchas veces cuando hablamos de autoconocimiento, la gente dice, conocer mi personalidad. Tu personalidad no es la totalidad de ti, no eres tú. Tu personalidad es la parte de ti que tú muestras al mundo, es la parte que compartes, es la parte con la que sales al mundo. Es verdad que es muy importante, es fundamental, porque es la que operas en la vida, pero no eres todo tú. Tu personalidad vendría a ser tu luz, la parte de ti que está en tu potencial energético, es decir, hay la posibilidad de ser rosa, eh, ha venido condicionada, es decir, esa semilla en esa tierra ha recibido unas circunstancias, un condicionamiento y finalmente brota y sale y se muestra y es con la que tú operas en la vida, es con la que la mayoría operamos, pero hay más por debajo de esa personalidad, porque estaría, bueno, pues la sombra, etcétera, pero
sería dentro de mi temperamento, toda la información que tiene mi carta natal, todo lo que yo puedo llegar a ser, todo el potencial, todas las herramientas que están a mi disposición para ser usadas. Después, las circunstancias que he vivido, y esto cómo ha condicionado mi potencial. Ahí se genera la luz y la sombra. Qué partes de mí son validadas, me sirven y por tanto las muestro, paso a la tercera parte, las expreso en mi personalidad y cuáles, por el motivo que sea, decido guardar, pero siguen ahí latentes. Y entonces llegamos a la expresión de la personalidad. Y como se explicaba en la clase anterior, hay un desarrollo de la luna al sol. El sol es la expresión de la personalidad, es como yo irradio lo que soy hacia afuera, cómo me muestro. Y hemos hecho ese camino. Mi propuesta, cuando vamos a conocer nuestra carta natal, es volver al origen. Vamos a la semilla, vamos a revisar qué información contiene mi suerte del cielo, qué potencial traigo. Vamos a cotejarlo con qué he vivido, mi condicionamiento, y vamos a ver qué estoy expresando. ¿Hay coherencia? ¿Hay alineación? ¿Hay partes olvidadas que quizás desde mi perspectiva de hoy, no de niño, me pueden servir? Vamos a ir al viaje hacia adentro, vamos a conocer todo ese potencial y después vamos a volver a salir hacia afuera completando esa expresión que hago al mundo, completando mi libre albedrío, teniendo más información para mi toma de decisiones, para ejercer mi libre albedrío, porque quizá se te están olvidando cosas, herramientas que tienes en potencial. Y cuando es desde la perspectiva de Evoluto Kids, cuando utilizamos la carta para acompañar a los menores, fijaros cómo de relevante puede ser que unos papás, las personas más importantes en esta suerte de la tierra, en el entorno, en ese forjar el carácter, en ese ir dando inputs de condicionamiento de esto sí, esto no, fijaros qué importancia cuando lo hacen sin conocer el potencial energético, todas las herramientas, todo lo que puede desarrollar ese bebé, de qué es la semilla y empiezan a cuidarla, pero no saben si es una semilla de rosa o de amapola, no saben los cuidados específicos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver la carta natal. Voy a acompañar a los papás a analizar ese potencial energético de tal forma que cuando sucede el condicionamiento, porque es inevitable y es natural y necesario también, hay una información que acompaña. Por lo tanto, ese acondicionamiento ya no es inconsciente, gana en conciencia. Y podremos acompañar ese desarrollo de la personalidad con más información y con más luz. Y bueno, pues este sería un poquito el resumen de esta filosofía. Sí que es verdad que esas tres suertes, hay ese primer proceso, disculpadme, en la primera fase, en el primer gran ciclo, como explicamos, ¿no? En la clase anterior, de la luna al sol, cómo voy incorporando las funciones y haríamos este camino de la suerte del cielo, el potencial, cómo me condiciona todo mi entorno, fundamentalmente mis padres y mi familia y mi entorno cercano, y cómo con eso yo llego a final de mi infancia, a mi juventud, al principio de mi vida adulta y ya expreso, ¿no? Expreso el sol que soy, expreso mi personalidad, ya la tengo completa entre los 21, los 25 años. Pero en la vida adulta pues están operando constantemente porque yo tengo un potencial energético, unas tendencias, unos patrones, unos modos instintivos de actuar, de ejercer las funciones, de vivir mis planetas. Me pasan cosas fuera, se dan circunstancias, es decir, qué está pasando alrededor, la suerte de la Tierra, el condicionamiento, el entorno, y está qué yo decido hacer con eso. Entonces, igualmente, el conocer, volver a la raíz, a el potencial, a la suerte del cielo, me va a facilitar la toma de decisiones, me va a completar el ejercicio de mi libre albedrío, me va a abrir posibilidades, lo va a enriquecer. Y esta sería la visión. Ya para terminar,
Sí que es cierto que cuando a mí me explicaron por primera vez las tres suertes, una astróloga oriental me dijo que operaban en un 33%, es decir, un 33% la suerte del cielo, un 33% la suerte de la tierra y un 33% de libre albedrío. Bueno, yo no lo veo de esta forma, ¿no? No creo que haya estos porcentajes y creo que depende de la circunstancia y fundamentalmente del nivel de conciencia. En mi opinión, cuanto mayor conocimiento hay de tu suerte del cielo, más crece tu posibilidad de libre albedrío, como os explicaba. Es decir, cuanto más información tengo yo, menos dependo de la suerte de la tierra, de lo que pase fuera, y más empoderamiento personal tengo, más capacidad de decidir y de tomar decisiones porque cuento con más información. Entonces, para mí esos porcentajes serían variables en función de cada persona y de cuánto haya trabajado en su desarrollo y de con cuánta información cuente, ¿no? Y a mayor desarrollo personal, a mayor autoconocimiento, a mayor conciencia, mayor suerte del hombre, es decir, mayor capacidad de libre albedrío, mayor empoderamiento. Y también es cierto que hay tendencias eh, que también influyen para mí en estos porcentajes que vienen de la suerte del cielo. Esto lo explicaré más adelante en otro nivel de profundidad según vayamos avanzando, porque es verdad que depende de la parte en la que se concentre la energía de la carta. Si recordáis las primeras clases, cuando dividimos, había una parte más consciente y otra más inconsciente, una más visible, otra más invisible, una más centrada en el yo y otra más centrada en el otro. Entonces, también para mí, el porcentaje de distribución de cómo operan las tres suertes en la vida de cada persona va a depender mucho también del potencial energético, es decir, de dónde esté distribuida. Si yo tengo más carga energética distribuida en el yo, me voy a centrar más en mí, me fijo menos fuera, por lo tanto sube mi porcentaje de capacidad de suerte del hombre, de libre albedrío. Si tengo más energía visible, también porque voy a mostrar, ¿no? Voy a ir hacia afuera, mientras que si tengo una parte más centrada en el condicionamiento familiar o en la parte más íntima, pues tendrá más importancia de punto de salida la suerte de la tierra. Pero en cualquier caso, lo que se trabaje la persona, el nivel de conciencia más elevado siempre me va a dar una mayor capacidad de decisión y por lo tanto me va a empoderar. Y bueno, pues con esto cierro esta clase. Como os digo, cerramos también el primer módulo, unos primeros 7 vídeos. Retomaremos en las semanas próximas, seguiremos avanzando. Os lo he compartido con todo mi corazón y espero, como siempre, que lo hayáis disfrutado, que os haya servido y os deseo que tengáis el mejor de los días.